Muy buenas tardes, nosotros somos el grupo número 2 que está conformado por Ángel Valerio, Brian, Diana Cerrato, Lisa Valeria Méndez, Vane Orellana y su servidora Jacqueline Valladares. Y nosotros hablaremos sobre las federaciones y confederaciones en Honduras. ¿Pero qué son estas federaciones? Son una agrupación de más de 20 sindicatos institucionalizados de entidades sociales relativamente autónomas, mientras que las confederaciones es la unión de tres o más federaciones, manteniendo siempre como ideal la defensa de los intereses generales o comunes de sus asociados en el orden profesional, económico o comercial, con total y absoluta independencia de los intereses específicos de sus asociaciones miembros. Un dato muy interesante es que las primeras federaciones fueron creadas en 1984. Hoy por hoy, en 2021, Honduras cuenta con más de 40 federaciones constitucionalizadas. Y yo les invito a seguir en nuestra presentación. Muchísimas gracias. Los dejo con mis compañeros. Buenas tardes, compañeros, mucho gusto. Mi nombre es Ángel Emín Valerio. A mí me toca hablar un poco de lo que es las federaciones y las confederaciones. El movimiento sindical actualmente está representado por tres organizaciones, siendo una de ellas la Confederación de Trabajadores, la Central de Trabajadores Obreras y la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras. En sí, las federaciones y confederaciones tienen infinidad de definiciones en un lineamiento a raíz del que una época de nuestro país, como ya bien sabemos, en nuestro país atravesado por infinidad de dificultades sociales, enfocándonos a los trabajadores, colaboradores de nuestro país independientemente de la rama a lo que se dediquen, ¿verdad? Una desesperada lucha de conseguir más derechos que protegieran los derechos esenciales de cada trabajador, se formó en nuestro país el derecho colectivo, en donde podemos apreciar los grandes logros de muchas de las personas que lucharon con voz y alma porque quedaran plasmados en el derecho positivo y en beneficio de todos nuestros compatriotas. El derecho de federación, y podemos decir que hay organizaciones de segundo y tercer nivel. Todos los sindicatos tienen una limitación alguna, la facultad de unirse o colegiarse en federaciones locales, regionales, nacionales, profesionales, industriales y esto en confederaciones. El requisito numérico, dos más con voz y alma porque quedaran plasmados en el derecho positivo y en beneficio de todos nuestros compatriotas. El derecho de federación, y podemos decir que hay organizaciones de segundo y tercer nivel. Todos los sindicatos tienen una limitación alguna, la facultad de unirse o colegiarse en federaciones locales, regionales, nacionales, profesionales, industriales y esto en confederaciones. El requisito numérico, dos o más sindicatos de trabajadores o tres o más sindicatos de patronos pueden formar una federación y dos o más federaciones de aquellos de estos pueden formar una confederación. Las funciones adicionales, podemos decir que competencias como tribunales de apelación entre organizaciones afiliadas en los estatutos respectivos de las federaciones y confederaciones pueden atribuirse a esta las funciones del tribunal de apelación contra cualquier medida disciplinaria adoptada por una de las organizaciones afiliadas, la de dirimir las controversias que se susciten entre los miembros del sindicato afiliado. Podemos ver también la autorización a los fundadores, está en la Constitución, requiere acuerdo de expreso de asamblea y dice que para la constitución de cualquier confederación o federación, el sindicato, los representantes de estos que suscriban el acta de fundación deben estar expresamente facultados por las respectivas asambleas generales. Muy buen día, mi nombre es Lisa Valeria Méndez y yo les voy a hablar acerca de algunas de las federaciones sindicales hondureñas. Vamos a tocar algunos aspectos importantes y quiero empezar con la Federación de Sindicatos Libres en Honduras. Sabemos que la Confederación de Trabajadores de Honduras, la CTH, fue fundada el 27 de septiembre de 1994 aquí en Tegucigalpa, siendo la primer central obrera que se organiza en el país.
Concurrieron la fundación de la CTH a la Federación de Sindicatos Norteños, la Federación Central de Sindicatos Libres de Honduras y la Asociación Nacional de Campesinos, la ANACH. También quiero mencionar algunos aspectos de la Federación Sindical de Trabajadores Nacionales de Honduras, la FECITRAN. Sabemos que esta Federación Sindical de Honduras fue en los años 70, 80 y 90 una de las instituciones sociales más importantes e influyentes de Honduras. Además de ser líder en programas de viviendas de carácter social, mantuvo por muchos años un patrimonio muy fuerte, incluyendo en sus acciones el Banco de los Trabajadores. Hoy todo esto es pura historia. En la actualidad su patrimonio muy fuerte no existe, ya que esto fue producto de los malos manejos financieros que incluyen las manos sucias en sus finanzas. Fue esta una de las instituciones sindicales que perdieron el Banco de los Trabajadores, como consecuencia de la débil economía que dejaron algunos dirigentes sindicales, que cometieron irregularidades como en los fondos del banco cuando eran miembros de la junta directiva. En cuanto a estos miembros de la junta directiva, en Banco de los Trabajadores, que le dejaron muy mal las finanzas, algunos pertenecen o pertenecieron a la FECITRAN. La situación anterior que les mencioné fue documentada por la Comisión Nacional de Banca y Seguros. El gran patrimonio que acumuló la FECITRAN hasta finales de los 90 se debió a que cuando se creó la dependencia del Plan de Vivienda del Banco Interamericano de Desarrollo, obligó mediante cláusula contractual que la oficina que administrara el programa de viviendas fuera una empresa privada con condiciones de idoneidad comprobada. Asimismo, mencionar una de las federaciones más influyentes, que es la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras, la FUT. Esta Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras fue creada en 1980 y con su personería desde 1988. Durante los primeros años tuvo a su cargo la Secretaría General desde la STRA-UNA. Este sindicato de trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma es una central sindical nacional en Honduras. Esta está afiliada a la Federación Sindical Mundial. Los sindicatos afiliados a la FUT incluyen el Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas y afines. Estos movimientos sindicales en Honduras son artífices de grandes conquistas sociales, así como representar y ser la voz del pueblo obrero. Para entender la importancia que el sindicalismo alcanzó en Honduras, hay que remontarse a su origen. Y esto es siendo la respuesta a todos los abusos, la corrupción, la desigualdad que se da. Al juntarse todas estas cosas, estos problemas, se originan movimientos sindicales históricos que parten la historia de Honduras en dos, como ser una de ellas la huelga bananera, que obtiene como resultado libre la sindicalización, la jornada laboral de 8 horas, el seguro social de pago de prestaciones, el derecho a la tierra, el derecho de las mujeres a votar, entre tantos beneficios. Más allá de cada uno de estos beneficios obtenidos, la grandeza de estas radica en la unión mostrada por el pueblo hondureño. El sindicalismo en Honduras pasó de ser una fuerza tan importante a lo que ahora es actualmente los sindicatos en Honduras. Tienen muy poca o nula importancia. Las centrales obreras, que están muy distantes de los trabajadores y no representan realmente a estos, en cambio, son muy afines al gobierno, para la empresa privada y los partidos políticos. La falta de democracia en las centrales obreras y sindicatos de mayor renombre del país han provocado la conformación de las argollas entre las que se rotan los cargos de poder, dejando así a un pueblo obrero dividido y sin peso en el ámbito nacional. Como conclusión, quiero decir que el sindicalismo en Honduras pasó de ser una verdadera voz del pueblo obrero a una voz que se ganó con mucha sangre y sufrimiento, al ser una red de corrupción en la que sus dirigentes solo abogan por los intereses personales y no por el bienestar de los trabajadores. Buenas noches, abogado. Buenas noches, compañeros. En esta noche yo les voy a seguir hablando sobre lo que es la federación y sus sindicatos. Cada uno de estos, pues, tiene como tal las expectativas, ¿verdad?, de lo que es del logro que se hace. Cada una de estas se evalúan prácticamente en una sola, que es que conocen las confederaciones o centrales de trabajadores en Honduras, y se enlistan los principales de federaciones y sindicatos en Honduras.
como bien es cierto, se habla de los dos al mismo tiempo, algo global, para poder tener más o menos un concepto de lo que son las expectativas que ellos crean, ¿verdad? También tenemos de lo que son la Federación de los Patronatos de las Cordilleras de Pijol, que dice que son las principales organizaciones, son 17, entre las federaciones nacionales, federaciones sectoriales, patronatos indígenas, colegios magisteriales y organizaciones de campesinas, uniones centrales y de consejos. Estos son los que son los, como bien es cierto, estamos en la Federación de los Patronatos de la Cordillera de Pijol, pero también tenemos más federaciones, que vienen, estas federaciones vienen acompañadas de lo que son los sindicatos, ¿verdad? Entonces, también está lo que son las federaciones nacionales, que estas son las siguientes, pero antes que todo yo les quiero hablar sobre los tipos de sindicatos también, como las que hay, que son las empresas industriales, las industriales, perdón, las empresariales, las gremiales y la verdad, las que tienen oficios o varios. Pues estas, como ya les había dicho, están las federaciones nacionales, que están las siguientes, cada una de estas, pues están sindicalizados y ya están asociados, ¿verdad? Cada una de estas, que son la Federación Sindical del Trabajo y Democráticos, la Federación de Organización de Trabajo del Sector Social e Informal de Economía de Honduras, la Federación Nacional de Pescadores Artesanales, el sector indígena también de la filia ONIL, Organización Nacional de Indígena Lenca. También entre otras podemos tener otras dos federaciones son sectoriales. Federación de los Patronatos Nacionales de Honduras, la Federación de Patronos de las Cordilleras de Pijol, la Federación de Atributos Indígenas Mayas, pero como bien es cierto, anteriormente yo les estaba hablando de lo que es la Federación de Patronatos de las Cordilleras de Pijol, ¿verdad? Y también está en el sector indígena, también está afiliada a ONIL, Organización Nacional Indígena Lenca, que son este sector, eh, es la que cuida, la que protege, como dice, es una organización. Primero, para poder ser un sindicato, pues tiene que pasar por una organización, ¿verdad? Eh, y pues estos son los que cubren, los que protegen eh, a- para lograr tener un sindicato y una federación sindical como tal. Pues también tenemos la federación, la federación se parte en dos conceptos, que dice que ser migrante es su propia patria, aludiendo a la informalidad urbana. Es el resultado del fracaso de la forma agraria y de la llegada de las clases maquileros. Bueno, también está, y estas dos últimas, pues las agregué, que dice que nacemos en la calle, no podemos heredarle un pedazo de esta a nuestros hijos. Entonces, ustedes saben que los padres, así dice, eh, bueno, la gente que vive, que nace en la calle no puede heredarle un pedazo de calle, ¿verdad? O digamos que una familia vive debajo de un puente, pues no le puede decir a su hijo, mire, le heredo este techo debajo de este puente para que usted siga. No, ya que esto no le corresponde, como esto es más a fondo, no tiene como ninguna escritura ni como tal, ¿verdad? No tienen una escritura para decir que esa propiedad es de ellos, así que no la pueden heredar. Buenas tardes, compañeros y abogados. En el presente capítulo abordaremos lo que son las confederaciones en Honduras. Así como el sector empresarial cuenta con la representación del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, mejor conocido como COEP, el sector trabajador está representado por miembros de la CGT, de la CUTH y de la CTH, que son las principales confederaciones en Honduras, las cuales abordaremos a continuación. El artículo 537 del Código del Trabajo nos habla del derecho a la federación
que tienen todos los sindicatos sin limitación alguna para unirse o colegiarse en federaciones, ya sean locales, regionales, nacionales, profesionales o industriales. Y estos a su vez en lo que son confederaciones. Las federaciones y confederaciones tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, así como los sindicatos, y las mismas atribuciones de los sindicatos, salvo la declaración de huelga, y que compete privativamente cuando la ley únicamente lo autoriza a los sindicatos respectivos o de grupos de trabajadores directos o indirectamente interesados. Entonces, para conformar estas confederaciones, se da cuando 2 o más sindicatos de trabajadores o 3 sindicatos de patronos forman una federación, y con 2 o más federaciones se puede conformar lo que es una confederación. Entonces, el movimiento sindical hondureño está representado actualmente por 3 organizaciones con orientaciones ideológicas diferentes, que son la Central de Trabajadores, CGT, la Confederación de Trabajadores en Honduras, CTH, y la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, CUTH. Las funciones que el artículo 538 da a estas confederaciones son las 3 siguientes. El primero es que funcionan como un tribunal de apelación contra cualquier medida disciplinaria adoptada por una de las organizaciones afiliadas. La de dirimir las controversias que susciten entre los miembros de un sindicato afiliado por razón de las decisiones que se adopten. Y la tercera, para resolver las diferencias que ocurran entre 2 o más organizaciones federadas. Comenzaremos a abordar lo que es la Central de Trabajadores, CGT, por sus siglas. La misma fue creada el 1 de mayo de 1970 en la ciudad de Choluteca por un conjunto de representantes debidamente autorizados de la Federación Auténtica Sindical de Honduras, la FASH, de la Federación Sindical del Sur, FERISUR, y la Unión Nacional de Campesinos, UNC. La Central de Trabajadores surge en un tiempo que se caracterizó por la violencia social, tanto política y también económica, que vivía el país debido a la permanencia militar que había en el país en ese momento. Aspecto que movió a algunos sectores de la sociedad civil hondureña a buscar a ponerle fin a esta insoportable negativa para el país. Según la Organización del Trabajo, el surgimiento de la CGT no constituye un simple hecho de aparecimiento de otra organización más, sino más bien el nacimiento de un movimiento de trabajadores alternativo que aspira a convertirse en la expresión más dinámica de las grandes mayorías populares, garantizando el pleno desarrollo de la persona humana. Los objetivos de la CGT, que están establecidos en sus estatutos, es coadyuvar en el proceso de transformación de la sociedad actual, caracterizada por la injusticia social, la opresión y el marginamiento de las grandes masas populares, por una sociedad plenamente humanista y fraterna en el que el hombre se sienta realizado, al igual que luchar por el marco de la nueva sociedad de los trabajadores, bajo la auténtica liberación del hombre y de todos los hombres. Actualmente, los miembros de la CGT son 3 federaciones, la cual ya mencionamos: la Federación Auténtica Sindical de Honduras, la Federación Nacional de Trabajadores FENATRA y la Federación de Sindicatos del Sur, 3 asociaciones y 37 sindicatos, haciendo un total de sus miembros de 43 afiliados, de 43 asociaciones afiliadas. La Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras. Hola abogado, hola compañeros.
Mi nombre es Brian Eduardo y yo continuaré con el tema hablando sobre la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras y la Confederación de Trabajadores de Honduras. Con respecto a la primera, esta fue creada en el año de 1992 en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, como una organización social y contando con la participación representativa de federaciones sociales, sectoriales, laborales y populares de Honduras. Esta confederación también está integrada en la Confederación Sindical Internacional. ¿Qué misión tiene esta confederación? Bueno, su propósito fundamental es el de contribuir a la unidad e integración de todos los trabajadores y trabajadoras de los movimientos populares hondureños existentes. ¿Cuáles son los miembros o organizaciones que integran esta confederación? Bueno, son 4 federaciones, una asociación, un colegio profesional y 37 sindicatos. Las 4 federaciones son las siguientes: la Federación Independiente de Trabajadores de Honduras, la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras, la Federación de Patronos de la Cordillera de Pijol, la Federación de Sindicatos Democráticos de Honduras. Ahora, la asociación que integra esta confederación es la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras. El colegio profesional que integra esta confederación es el Colegio Hondureño Profesional de Superación Magistral, por sus siglas Colprosuma. Y también integran 37 sindicatos, que algunos de estos sindicatos son pues el Sindicato de Trabajadores de la Escuela Agrícola Panamericana, Sindicato de Trabajadores de la Industria Cementera Hondureña, Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y similares, Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Honduras, Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Sindicato de Trabajadores de Textiles de Honduras y Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario, y también el Sindicato del Instituto Nacional de Formación Profesional, entre otros más. Ahora con la Confederación de Trabajadores de Honduras. Esta confederación fue fundada el 27 de septiembre de 1994 en la ciudad de Tegucigalpa, siendo la primera central obrera que se organiza en el país. A esta fundación concurrieron la Federación de Sindicatos Norteños de Honduras. ¿Cuál es el objetivo de esta confederación? Pues unificar a todos los trabajadores del país, tanto del campo como de la ciudad, para lograr obtener su mejoramiento en el aspecto económico, cultural y social. Además de esto, también velar porque sean cumplidos los convenios internacionales de trabajo y luchar por la notificación de parte del gobierno de Honduras de aquellos en los que no se haya cumplido este requisito. ¿Cuáles son las organizaciones que integran esta confederación? Bueno, son 2 asociaciones, 4 federaciones y un sindicato, o sea que en total son 7 organizaciones las que integran esta confederación. Las 2 asociaciones que integran esta confederación es la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras y la Asociación Campesina Nacional. Las 4 federaciones son la Federación de Sindicatos Libres de Honduras, la Federación Sindical de Trabajadores Nacionales de Honduras, la Federación Olanchana de Mujeres Urbanas y Rurales, y también la Federación Sindical de Trabajadores de la Industria de la Costura de Honduras. Y el sindicato que está dentro de la lista de organizaciones afiliadas a la Confederación de Trabajadores de Honduras pues es el Sindicato de Trabajadores de Honduras. Pero hay más sindicatos que son las que integran las federaciones antes mencionadas, como por ejemplo el Sindicato de Trabajadores de la Industria Fosforera de Honduras, el Sindicato de Trabajadores y Empleados Públicos del Instituto Nacional Tórax, Sindicato de Enfermeras y Trabajadoras del Hospital San Felipe, también el Sindicato de Trabajadores de la Industria Farmacéutica de Honduras, el Sindicato de Trabajadores de la Embotelladora de Sula, entre otros más sindicatos. Muchas gracias. Como conclusiones, número 1, es importante saber que los sindicatos que lo deseen pueden organizarse o formar parte de una federación o confederación sin ningún tipo de limitaciones, siempre y cuando así lo desean. Las federaciones pueden ser
de varias formas. Existen aquel tipo de regionales, nacionales, profesionales e industriales. Y todo sindicato puede integrarse a este tipo de federaciones o confederaciones. Esto lo podemos ver plasmado en el artículo 537 del Código de Trabajo, en donde dice que las federaciones y confederaciones pueden tener su propia personería jurídica, ya que esto es un derecho de las mismas y no solo, sino que también tienen derecho a que se las reconozca con las mismas atribuciones que los sindicatos. En la número 2 podemos decir que el sindicalismo en Honduras pasó a ser la verdadera voz del pueblo, ya que después de mucha sufrimiento y corrupción llegaron a ser hoy por hoy lo que somos. Y en la número 3, los trabajadores con distintos tipos de beneficios, los trabajadores cuentan con distintos tipos de beneficios, como ser las adquisiciones de bienes para su uso colectivo o serán destinados para manejar desde ahí su institución. Esto es una de las ventajas que da defender y velar por los derechos laborales con una fuerza que significa permanecer a un colectivo. Ahora, como los sindicatos son de libre creación y asociación, existe otro tipo de uniones que van más allá de las federaciones y confederaciones, como el compromiso de estar bien, no solo ustedes, sino toda la colectividad. Número 4, una federación sindical es la unión entre 20 o más sindicatos, mientras que la confederación consiste en la agrupación entre 3 o más federaciones, es decir, la confederación es la entidad del derecho sindical. Número 5, la forma de registro de las federaciones es parecida a la de los sindicatos, aunque debido a su tamaño y alcance, esto siempre deberá rendir cuentas a la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Y pues esto ha sido todo por hoy y muchísimas gracias por su atención. Felices vacaciones.